Ok, muy bien. Entonces, quedamos que la metodología para la solución de problemas, pues son los pasos que tenemos que hacer para resolver una problemática. Tenemos que definir el problema. Y ese problema, ya que lo tenemos definido, tenemos que establecer los datos que necesitamos, los requerimientos y ver si los tenemos completos para poder ahora sí trabajar en la solución de ese problema. ¿Sale? Viene luego la etapa de análisis, donde hay que ver de qué manera se organizan los datos que tenemos, de alguna manera ya se empieza a estructurar los pasos que tenemos que seguir para llegar a ese resultado o al resultado deseado, ¿de acuerdo? Ese análisis a veces lo pueden hacer de manera individual, pero muchas veces van a tener que trabajar en equipo, ¿ok? Cuando hicimos la actividad pasada de cambiar la cadena de una bicicleta y que tuvieron que trabajar en equipo para poder desarrollar el algoritmo, ahí trabajaron en una etapa de análisis grupal y a veces eso es lo más complicado a la hora de programar o a la hora de diseñar una solución, porque cada quien tiene su propia lógica, cada quien tiene sus propias ideas, pero tienen que buscar la manera o los medios para poder encontrar una solución única que en su momento tengan que probar y hacerle modificaciones en el caso de que no nos den los resultados correctos. ¿Ok? Recordemos que ya luego viene la parte del diseño, donde ya se da una solución, ajá, ya sea que se exprese en forma de pseudocódigo o en forma de diagrama de flujo. El pseudocódigo es una manera híbrida de representar un algoritmo. ¿A qué me refiero con híbrida? Es lo suficientemente informal, es decir, todavía utiliza un lenguaje coloquial, un lenguaje que una persona que no tiene conocimientos de programación puede llegar a entender, ajá, pero también al mismo tiempo tiene ciertas palabras clave o tiene una cierta estructura muy semejante a un código, ¿ok? Por eso a eso me refiero con híbrida, porque tiene esas dos partes, ¿ok? Me sirve, por un lado, para que una persona común y corriente entienda de manera muy general los pasos que se tienen que hacer para resolver el problema, y por otro lado, permite que un programador sea capaz de transmitir esas instrucciones en un código que sea o que pueda ser ejecutado en un programa. O sea, tiene esas dos partes. Por eso se llama que es el pseudocódigo es un modelo o es una forma de diseñar híbrida. ¿Ok? Ahora, el diagrama de flujo es una manera ya un tanto más visual, ajá, para que una persona con conocimientos básicos de programación le sea más fácil entender cuál es la lista de pasos, cómo se van desarrollando los pasos y los procesos en un problema, ¿ok? Entonces, se utilizan diferentes softwares, claro que sí, y la idea es que ustedes en algún momento conozcan cómo se estructura un diagrama de flujo, cuáles son las reglas para crear un diagrama de flujo, ajá, y que los puedan ir haciendo de manera eficaz. Ya que hayan mostrado su algoritmo utilizando un pseudocódigo
o utilizando un diagrama de flujo, entonces ya viene la parte de la prueba de escritorio o la verificación. Empiezo a darle valores reales a mi problema. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo que voy a calcular el área de un círculo, yo le asigno a mi variable de radio, porque es una de las variables que voy a utilizar, le asigno un número, le pongo un valor, no sé, ya yo veo si es entero, si es decimal, ajá, y entonces le asigno un número, y con ese valor de la variable radio, entonces ya empiezo a ejecutar los pasos para calcular el área de ese círculo y verifico que en efecto el resultado final sea el área del círculo que yo estoy esperando, ¿ok? Si no me da el resultado, si hay un error a la hora de realizar las operaciones matemáticas, entonces tengo que verificar mi algoritmo, revisarlo línea por línea, ver en qué estoy fallando y corregirlo, ¿vale? Es así como se van haciendo las pruebas. La idea es que cuando se diseñe un programa, la solución esté a la primera, pero ya nos daremos cuenta, seguramente ustedes también ya se dieron cuenta en algún momento, que no siempre es así. Que tenemos que hacer pruebas quizá más de una vez. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los identificadores. Pero antes, bueno, les quiero recordar que en este momento ya vamos a trabajar un poquito con algoritmos cualitativos, ¿vale? Que son aquellos algoritmos donde ya hay variables, ya hay operaciones matemáticas, ¿ok? Ya se manejan fórmulas, ¿ok? Entonces, ya ese tipo de algoritmos son los algoritmos cualitativos. Los que vimos al principio del curso, para introducir un poquito el concepto de algoritmo y llegar hasta el punto del día de hoy, son algoritmos cuantitativos, ajá, que son aquellos que se expresan únicamente con palabras, ajá, que de alguna manera pues expresan procesos o instrucciones de acciones o de fenómenos más cotidianos, ajá. Por ejemplo, si yo voy a doblar una camisa, entonces en toda esa serie de pasos que yo escribo para doblar una camisa, difícilmente podría venir alguna operación matemática, ¿vale? Entonces, si yo te pongo a desarrollar un algoritmo así, la lista de pasos, sean 5 pasos, 6 pasos, 8 pasos, seguramente me los vas a escribir de manera textual, línea por línea, ¿ok? Ese es un algoritmo cualitativo, ¿ok? Otro ejemplo de algoritmo cualitativo es cerrar una puerta con llave, ¿ok? Entonces, pues ahí me vas a desarrollar un algoritmo también cualitativo, porque en cada una de los pasos del proceso, difícilmente utilizarás una fórmula o realizarás una operación matemática, ¿sale? Entonces, son algoritmos cualitativos, cuando solamente son instrucciones textuales, verbales, ¿ok? Y son más que nada relacionadas pues con los fenómenos que tenemos o actividades que tenemos a nuestro alrededor. Ya las cualitativas, pues un ejemplo es este que les digo del área del círculo. Otro ejemplo podría ser si van a calcular, se me ocurre la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿sale? Y entonces ahí probablemente van a utilizar el teorema de Pitágoras, van a utilizar una fórmula, ajá, quizá van a despejar dentro del algoritmo, o quizá ya la van a utilizar despejada, no lo sé, ¿vale? Cuando ya el algoritmo involucra las matemáticas, el uso de operaciones, de fórmulas, entonces ya hablamos de
algoritmos cuantitativos, ¿ok? Y bueno, en esa parte de los algoritmos cuantitativos que vamos a trabajar, tenemos que tener bien claro los identificadores, ¿ok? Un identificador, como su nombre lo indica, es un nombre que se le asigna a los datos de un programa, ¿ok? Nosotros cuando trabajamos con programas o con algoritmos, manejamos datos, ¿ok? Esos datos pueden ser datos constantes o datos variables, ahorita lo vamos a ver, y nosotros esas cantidades o esos datos, nosotros las tenemos que almacenar, las tenemos que guardar, ¿sale? En una estructura que se conoce como identificador. Entonces, aquí por ejemplo en la lámina tienen tres identificadores. Uno se llama calf1, otro se llama valor-1 y el otro se llama num-hrs. Un identificador es una estructura que, como pueden ver, puede estar formada por números y letras. Es una estructura corta, es como si fuera una palabra clave, ¿ok? Cuando yo veo el identificador, debo de darme una idea de qué va a almacenar ese identificador, ¿sale? Me tiene que dar una idea. Por ejemplo, aquí, en estos ejemplos, calf1 me da una idea de que en ese identificador se va a almacenar una calificación de alguien, ¿ok? Y que probablemente no sea la única calificación. Por eso es que dice calf1. Podríamos tener entonces quizá en un programa otro identificador que se llame calf2, calf3, calf4. Si nuestro problema implica que necesitamos tener 4 calificaciones de una persona, ¿ok? El siguiente identificador, que se llama valor-1, pues probablemente lo que me almacene es un valor numérico, un número, que quizá es un número entero, quizá es un número decimal, ¿ok? Pero es un valor. No me va a almacenar una letra o una palabra, ¿de acuerdo? Entonces me va a almacenar un valor. Y si voy a utilizar diferentes valores en mi programa, pues entonces probablemente tenga no solamente valor 1, a lo mejor tengo valor 2, valor 3, valor 4, etc. Y en el tercer ejemplo, que dice num-hrs, pues es un identificador que de alguna manera me va a almacenar el número de horas. Ajá, quizá a lo mejor este identificador yo lo escribí porque mi programa o mi algoritmo lo que va a realizar es quizá le va a pedir al usuario una cantidad de horas y después mi programa lo que va a hacer es convertir esas horas a minutos. Ajá, en realidad lo que va a resolver mi problema es una conversión de unidades. Entonces, yo le pido a mi usuario que me escriba un número de horas y ese número de horas que el usuario me escribe se va a guardar en mi programa
ajá, en un identificador que yo le llamo número de horas, ¿vale? Recuerden que los identificadores deben de ser cortos, ¿ok? Deben de ser cortos y de alguna manera me deben de dar una idea de lo que voy o del dato que estoy almacenando, ¿ok? Del dato que estoy almacenando. Bueno, tenemos diferentes tipos de datos, ¿sale? Los datos son aquellos valores, ¿sale? Que puede tomar una constante o variable. Ahorita platicaremos qué es constante y qué es variable, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos menciona una situación. Dice, si yo quiero representar los datos de un alumno, ¿ok? Puedo utilizar diferentes identificadores. Y ahí nos aparece en la pantalla nombre, que es un identificador, y que en ese identificador nombre se va a guardar el nombre del alumno, ¿ok? Probablemente sea solamente su nombre de pila, sin incluir apellidos, ¿ok? Luego viene otro identificador que es num-cta, que nosotros probablemente lo interpretamos como número de cuenta. Aquí quizá nosotros podemos asociarlo con un número de cuenta bancaria, ¿ok? A lo mejor eso es lo que se pretendía almacenar. Por eso es importante definir perfectamente los identificadores, porque a lo mejor yo entiendo que va a ser un número de cuenta bancaria el que se va a almacenar, pero quizá hay otra persona a mi alrededor que dice, oye, profe, ¿no será que a lo mejor va a almacenar ahí en donde dice número de num cuenta, no va a almacenar su matrícula? Ajá, hay quien a lo mejor se le puede ocurrir eso. Por eso es importante, para evitar ese tipo de cuestionamientos, identificar, o mejor dicho, escribir mi identificador de una manera clara. Entonces, a lo mejor en vez de, si yo quería guardar la matrícula de un alumno, pues en vez de escribir mi identificador de esa manera, a lo mejor pude haber escrito matri como identificador y probablemente me era más fácil entenderlo de esa manera. Y luego viene calc1, que almacenaría una calificación, calc2, que me almacenaría otra calificación. En fin, yo puedo definir la cantidad de identificadores que necesito en mi programa, que yo necesito en mi programa. Puede ser uno, pueden ser muchos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué tipos de datos se almacenan en esos identificadores? Los más principales son datos numéricos. ¿Ok? Esos datos numéricos pueden ser enteros, positivos o negativos, o pueden ser números reales. Los números reales, recuerden que son decimales, ¿de acuerdo? Que pueden ser también positivos o negativos. Cuando ya vean programación como tal, y algunos seguramente ya programaron, pues recordarán que los números enteros se les conoce como tipo int, int, ajá, y los números reales normalmente se les conocen como datos tipos float, ajá, en inglés, flotante en español, ¿ok? Entonces esa parte ya la iremos viendo, o seguramente la verán
más adelante. Ahorita estamos hablando de manera muy general. ¿Ok? También, además de esos datos numéricos, que pueden ser enteros o reales, decimales, también existen los datos lógicos. ¿Ok? Esos datos lógicos solamente me permiten tener dos valores, es decir, un verdadero o un falso. Ajá. Y esos datos lógicos resultan de una comparación. Ajá. Por ejemplo, si yo voy a comparar dos números mediante un símbolo de comparación, mayor que, menor que, igual que, ajá, esos símbolos que ustedes han utilizado en matemáticas durante mucho tiempo, si yo voy a comparar dos datos, 10 mayor que 8, a la hora de yo hacer esa comparación, voy a tener la posibilidad de obtener un resultado lógico, que puede ser o verdadero o falso. En este caso, al comparar 10 mayor que 8, pues me doy cuenta que esa sentencia o esa instrucción o esa comparación me va a arrojar un resultado verdadero, ¿vale? Entonces, esos datos lógicos solamente aparecen en esos casos, cuando se hace una comparación lógica. Por ejemplo, esto tiene que ver también cuando evaluamos condiciones. Si regresamos a una clase atrás que hablábamos de la técnica de lavado de manos, llega un punto en el que yo voy siguiendo mi algoritmo, me lavo las manos, me enjuago, y llega la parte en la que yo hago una valoración, reviso o comparo, mis manos están limpias, están completamente limpias, ¿vale? Ahí también se genera un resultado lógico, porque tu respuesta va a ser sí o no, que vendría siendo el equivalente a un verdadero o falso. Ajá, y ya dependiendo del resultado, entonces ya es que se ejecutan otras instrucciones, ¿ok? Ahí es cuando se toma una decisión. Ahí es donde probablemente se utilicen mucho los datos lógicos, ¿ok? Hay que comparar dos cosas para poder establecer si va a haber un verdadero o un falso. Ajá. Y también están los datos alfanuméricos, que son una combinación de números y letras. Por ejemplo, los identificadores, como pudieron ver en los ejemplos de hace ratito, estaban combinadas números y letras. Esos son los tipos de datos alfanuméricos. Ahorita que empecemos a ver ejemplos, ya vamos a ir entendiendo un poquito más los tipos de datos, y sobre todo la idea es que ustedes vayan teniendo el criterio suficiente para poder establecer qué tipo de datos van a utilizar, qué tipos de datos van a utilizar en sus algoritmos. Eso es lo importante. Ajá, no siempre se utilizan los mismos tipos de datos, ¿ok? Bueno, ahí está. Entonces, así vamos a ir viendo los tipos de datos que tenemos. Ok. Siento que me escucho entrecortado. Díganme si me escucho claro o no, por favor. Se escucha bien, profe. ¿Sí? Ok.
Bueno, porque aquí me escucho un poco entrecortado, por eso les pregunto bien. Ok, vale. Ahora, en el caso de los datos que utilizamos, hay dos tipos de datos principales. Unos que se conocen como variables y otros que se conocen como constantes. ¿Ok? Una variable me permite almacenar un valor, pero ese valor que yo le asigne al identificador no es un valor fijo. ¿Ok? Puede cambiar o va a cambiar durante la ejecución del programa o la ejecución del algoritmo. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en la lámina que tengo frente a ustedes, tengo 4 identificadores para ir hablando ya de manera técnica. Tengo 4 identificadores. Promedio, que está abreviado como PROM, CALF1, CALF2 y CALF3, donde cada uno de esos identificadores me almacena una calificación, y el identificador PROM lo que me va a almacenar es el resultado de la operación matemática que tengo del lado derecho, ¿ok? Que básicamente implica el proceso de sacar un promedio, sumar las 3 calificaciones y dividir el resultado entre 3. Ahora, si bien esos 4 identificadores me van a almacenar valores de tipo numérico, que probablemente sean valores reales, es decir, valores decimales, porque a lo mejor mis calificaciones son decimales, no necesariamente son enteras, ¿verdad? Y a la hora de obtener el promedio, ese resultado del promedio, pues probablemente también me dé un valor decimal. Ajá. Entonces, bueno, mis 4 identificadores son de tipo real, tipo numéricos, y en este caso yo le llamo variables, porque no siempre van a ser las 3 mismas calificaciones. ¿Sí me explico? Si yo le pido 3 calificaciones a Pedrito, a lo mejor cuando le pregunta a Pedrito, sus calificaciones van a ser 10, 8 y 7. Y al calcular el promedio me va a generar un resultado. Pero si este mismo algoritmo se lo aplico a Melquiades y le pido sus 3 calificaciones, es altamente probable que no sean las mismas calificaciones de Pedrito. A lo mejor él me da de calificaciones 5, 6 y 9. Y el resultado del obtener el promedio probablemente sea distinto que el de Pedrito, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman variables, porque esos datos van cambiando dependiendo durante la ejecución del algoritmo, y principalmente porque muchas veces ese algoritmo se aplica a diferentes usuarios, ¿no? Por ahí más o menos va el asunto de las variables. Y en general, cuando nosotros diseñamos un programa, es más la cantidad de variables que tenemos en un programa que la cantidad de constantes. Las constantes son datos numéricos que ya tienen un valor definido, que no cambian. Ajá. Entonces, si retomamos el ejemplo del promedio, en este caso, como está escrito,
que se va a sacar el promedio de 3 calificaciones, si ustedes observan la instrucción del lado derecho, hay una división entre 3. Ese 3 se considera como constante. En este programa que está calculando el promedio de 3 calificaciones, pues como parte del proceso se van a sumar las 3 calificaciones, sean las calificaciones que sean, pero siempre va a haber una división entre 3. Ese 3 no cambia, ¿ok? Entonces, ese 3 no cambia porque así lo está especificado en el programa o en el algoritmo. Si fuera a sacar un promedio de 5 calificaciones, entonces mi constante sería un 5. ¿Sale? Bueno, ahí está. Y las demás son variables, ¿no? Si voy a calcular el área de un círculo, retomando nuevamente mi ejemplo, sabemos perfectamente que la fórmula para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ahí, por ejemplo, ¿cuántas constantes tendríamos? ¿Cuántas constantes tendríamos en esa fórmula del área de un círculo? Una. ¿Cuál? Pi, ok. Ok, pi sería una constante porque es un valor que ya está definido, que aquí en Japón no va a cambiar. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué otra cosa podría ser una constante en esa fórmula del área de un círculo? Ah, perfecto. El exponente, la potencia, ¿verdad? Que en este caso es una potencia elevada a la 2. Ese 2, que forma parte de una potencia, también vendría siendo una constante porque no va a cambiar. ¿Ok? Vale, muy bien. Y así. Entonces, esos datos que no cambian en una expresión matemática o durante los pasos de un algoritmo son constantes. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora, a la hora de elaborar un algoritmo, un diagrama de flujo o un pseudocódigo, pues utilizamos expresiones matemáticas, ¿verdad? Ya se combinan constantes, variables, operadores, que los operadores pues sabemos que son los que me identifican las operaciones matemáticas que conocemos: suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz cuadrada. Aquí, por ejemplo, se incluyen dos nuevos operadores matemáticos, por decirlo de alguna manera. El operador mod, MOD, que ahorita vamos a ver de qué se trata, y el operador div, DIV, ajá, que ese también me representa otra operación. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿ok? Bueno, entonces tenemos diferentes tipos de operadores, como les comentaba. Tenemos los operadores matemáticos. La parte 1 pues trae el símbolo de la potencia, ¿verdad? Y luego tenemos los dos puntos. Dale esos dos puntos. ¿Qué me representarán esos dos puntos? ¿Alguien sabe?
potencia. ¿Sí están de acuerdo que me representa potencia? Sí, profesor. Ok, perfecto. Sí, en efecto, es otra manera alternativa de representar la potencia, ¿sale? Y luego viene, por ejemplo, la multiplicación, que se representa con asterisco, la división, que se representa con una diagonal. Luego viene la palabra clave div. Ajá, ese div lo que me hace es mostrarme la parte entera de una división, es decir, la parte entera de un cociente. Si yo divido, por ejemplo, 185 entre 3, si yo divido 185 entre 3, no me va a dar un resultado entero. El resultado de dividir, por ejemplo, 185 entre 3 me da 61.6. Lo que hace el operador div es solamente darme la parte entera de esa división, de ese cociente. En este caso, si mi resultado es 61.6, lo que me hace el operador div es solamente darme como resultado 61. ¿Ok? Eso es lo que me hace el operador div. Darme la parte entera de un cociente. ¿Ok? Y luego tenemos otra palabra clave que es mod. Ajá. Ese mod, ¿alguien sabe qué hace? El residuo de la Es el división. residuo. Es el Es módulo correcto. técnicamente. Así es correcto. Nos da el residuo de una división. Si yo, por ejemplo, voy a dividir, no sé, 161 entre 4, pues al dividir 161 entre 4, ok, no me da una división exacta, por lo tanto voy a obtener un residuo, ¿verdad? Entonces, si yo hago la división en mi casita de esa expresión 161 entre 4, me voy a dar cuenta que el residuo es 1. Ajá. Entonces, esta palabra clave que es mod, pues nos va a dar el residuo de esa división. ¿Ok? Y bueno, eso nos sirve para realizar diferentes operaciones, ¿de acuerdo? Y al igual que en las matemáticas, pues obviamente hay una jerarquía de operaciones que yo tengo que respetar, que tengo que seguir, y si de repente hay dos operaciones que están en el mismo nivel, pues ya saben que se evalúa de izquierda a derecha. Eso seguramente ya lo saben y ya estarán hasta el cansancio de ellos, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos los operadores de asignación, que son dos, principalmente el signo igual o la flechita, ¿verdad? Que apunta hacia la izquierda, ¿ok? Eso me sirve para recuperar o para guardar los valores que son resultado de una operación matemática, ajá, en algún identificador. Ajá, por ejemplo, si yo hice el proceso de calcular el promedio de 3 números, retomando un poquito el ejemplo de aquí, ¿verdad? Si calculé el promedio de 3 números, sumé las calificaciones y todo lo dividí entre 3, ese resultado lo voy a guardar en la variable prom. En este caso, eso se lo indico con un signo igual, ¿no? En este ejemplo de aquí, si yo tengo
una serie de operaciones, como las puedo ver, yo puedo guardar el resultado de esa operación en una variable que se llame resultado, o en la parte de abajo en una variable que se llame calificación final. ¿Ok? Es la manera de guardar o de ir guardando los datos o los resultados en un algoritmo. ¿Ok? Bueno, tenemos operadores de relación también, que seguramente muchos conocen: mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, el igual y la diferencia. Recuerden, una vez que yo utilizo los operadores de relación, lo que voy a obtener al final va a ser un resultado lógico, verdadero o falso, sí o no, básicamente. Y bueno, estos operadores de relación pues me sirven para comparar dos resultados, dos variables, ¿verdad? En fin, es para comparar básicamente. Y bueno, tenemos los operadores lógicos, que les digo que solamente me pueden dar o cierto o falso. Y ahí vienen las diferentes combinaciones, en qué caso sería cierto y en qué caso sería falso. No voy a ahondar mucho en esto, hasta que veamos ya, ahora sí, ejemplos de aplicación para entenderlos un poquito más. ¿Ok? Y bueno, ya en un programa, pues esa prioridad entre los operadores pues se maneja de esa manera. Primero se realizan los operadores matemáticos, luego se hacen las comparaciones utilizando operadores de relación, después eso me va a generar un valor lógico, que probablemente sea o es verdadero o es falso, y al final todos esos resultados se almacenan o se guardan en las diferentes en los diferentes identificadores, ya sean variables, bueno, son variables, no mejor dicho, utilizando los símbolos de asignación, que es el signo igual y la flechita. ¿Ok? No es obligatorio que en un algoritmo tengan que venir todos los tipos de operadores. ¿Ok? Yo, a grosso modo, de manera muy general, les estoy platicando de los 4 tipos de operadores, que seguramente ustedes ya conocen también, para que los identifiquen, para que sepan qué hace cada uno, y que en algún momento determinado que creen un programa, entonces los puedan utilizar. Pero no siempre los van a ocupar todos. Eso creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Y bueno, ya nada más para concluir esta parte, tenemos entonces un pequeño resumen de los tipos de datos, ¿verdad? Tipos de datos enteros, reales, lógicos, y bueno, también no nos olvidemos de los caracteres, ¿no? Y las operaciones que podemos hacer con ellos. Entonces la práctica es la que nos va a ir dando la pauta para ir creando los diferentes tipos de algoritmos, y sobre todo ir identificando los operadores y demás. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar la parte explicativa ahí. Vamos a realizar entonces algunos ejemplos prácticos. Profe, ¿Ok? Bueno, mándeme. le estoy hablando de hace rato, ahorita tengo un problema, no sé qué hacer. Bueno, ahorita tengo asesoría de álgebra, pero no sé si estar aquí o allá. Y como no hemos tenido ni una clase de tutorías, pues, Ok, quisiera saber, ¿me quedo aquí o voy para asesorías? Es que ya ok, tenía que mira. estar hasta las 12. Ok, como es tu primera clase, te voy a dar la oportunidad de que vayas y te presentes a tutoría. Yo no sé cómo manejen la tutoría, pero trata de buscar la manera
de que no se empalmen las clases, porque entonces te vas a ver en un problemón. ¿Vale? Bueno, es que es asesoría de álgebra y pues, tampoco no nos han explicado esa parte. Ok, por eso te digo, si ya identificaste que tienes asesoría, chécalo porque ahí es la primera clase que tienes y siempre es importante estar la primera clase, porque ahí es donde se define la manera de trabajar y todo lo que van a hacer. Entonces, ve, chécalo y ya al ratito si quieres lo platicamos por WhatsApp y me cuentas qué viste y podemos tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, Órale pues, vale, muy bien. Entonces, retomamos aquí, salimos de pantalla, ¿verdad? Vamos a realizar un pequeño pseudocódigo, nomás que estoy buscando aquí mi poderosísimo blog de notas que nunca nos deja solos. Ok, vamos a ver si se proyecta. Ok. Vamos a ver qué ondita con esto. Muy bien. Entonces, vamos a realizar algunos pseudocódigos, ¿ok? Para ir viendo toda esta parte de los tipos de datos, cómo los vamos a ir trabajando y así, ¿vale? Bueno, vamos a hacer algoritmos muy sencillos, los vamos a escribir en pseudocódigo. Más déjenme agrandar un poquito esto. Ok, espero que se alcance a ver. A ver. ¿Sí se ve claro? Sí, Ok, profesor. perfecto, gracias. Sí se ve. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿De qué se trata el algoritmo? Vamos a ver cosas sencillas primero, porque recuerden que hay que ir de lo fácil a lo complejo. Bueno, queremos un algoritmo. Queremos un algoritmo que calcular el área de un rectángulo. Son ejemplos que seguramente quizá incluso ya hicieron. Ajá. Pero bueno, para aquellos que aún no han tenido experiencia en el desarrollo de algoritmos, pseudocódigos, diagramas de flujo, pues tenemos que trabajar también para que todos estemos en el mismo canal, ¿ok? Se debe introducir la base y la altura. Ok. A ver. Ahí está. Entonces, ese es el nombre del algoritmo, la descripción del algoritmo, ¿ok? Voy a calcular el área de un rectángulo, se debe introducir la base y la altura. Bueno, entonces, lo primero que voy a poner, lo primero que voy a escribir son mis palabras clave, ¿verdad? Son mis palabras clave, inicio y fin, ¿ok? Ahí está, a ver, permítame un segundo. Nada más déjenme conectarme aquí porque siento que me desconecté. Creo que sí, creo que no. Estoy checando. Ok. A ver, estoy uniendo. Ahí está, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Quedamos que un pseudocódigo comienza con la palabra inicio y termina con la palabra fin, ¿ok? Yo lo coloco en mayúsculas para tener una mejor apreciación del pseudocódigo, ¿vale? Ya lo demás lo puedo escribir combinando mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Bueno, después de la palabra inicio, lo que vamos a escribir es algo que se le llama declaración de variables, es decir, ¿qué identificadores voy a utilizar en este algoritmo? En este caso, como voy a calcular el área de un rectángulo, yo necesito
La un base ya identificador que se llame base, un identificador que se llame altura. Yo en este caso lo escribo con palabras completas, ¿no? A lo mejor lo puedo poner así, PA, y para mí es base, alt, y para mí es altura, ¿no? Porque tampoco se trata de escribir demasiado, ¿ok? Entonces, base, altura, a lo mejor si me voy a la fórmula matemática que siempre he conocido, P mayúscula para mí es base, H para mí es altura. Ahora sí que ustedes tienen la libertad de elegir el identificador que mejor les convenga y que les permita entender su pseudocódigo, ¿ok? Entonces, para mí B es base, H es altura. Pero, ¿qué más necesito? Necesito que una vez que yo calcule esa área, pues yo recordando mi fórmula matemática, también sé que necesito otra variable que se llame área, ¿no? Y para no escribir la palabra área completa, pues a lo mejor simplemente la puedo dejar con la letra A, ¿no? De momento son todas las variables que voy a utilizar, creo yo, ¿vale? Entonces, voy utilizando mi tabulación aquí a la hora de escribir, porque si se dan cuenta dejé una sangría, ¿verdad? Un pequeño espacio para no escribir todo en columna y tener un poquito de buena vista de mi pseudocódigo. Ok, bueno, ya está. Entonces, en este caso, me dice que voy a calcular el área de un rectángulo. Se debe introducir la base y la altura. Se debe introducir la base y la altura. Eso significa que le tengo, o mi programa le tiene que pedir al usuario que escriba el valor de la base y que escriba el valor de la altura. ¿Ok? Bueno, antes de eso nada más quiero aclarar lo siguiente. Esta B, esta H y esta A van a almacenar datos de tipo real. Ajá. Porque pueden ser enteros o pueden ser decimales. No lo sabemos, ¿ok? Y bueno, son variables porque van a ir cambiando. Obviamente, los datos que va a ingresar el usuario no siempre van a ser los mismos, ¿ok? Ahora, todo esto ustedes quizá, como los desarrolladores, lo saben, pero por ejemplo, si este algoritmo se lo fueran a compartir a otra persona, ustedes todas esas especificaciones de los tipos de datos, o qué tipos de datos va a utilizar el programa, ajá, todas esas especificaciones tienen que estar documentadas, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en algún momento, no solamente en la creación de pseudocódigos o en la creación de diagramas de flujo, sino también tenemos que trabajar en la parte de documentación, ¿ok? Manuales de usuario, manuales técnicos, toda esa parte que a lo largo de su vida universitaria también tienen que aprender. Yo sé que ustedes, muchos quieren trabajar en esta línea de la programación, ya incluso ya saben programar y ya tienen nociones intermedias e incluso avanzadas quizá. Pero parte de su formación integral implica que también deben de aprender a documentar el código que escriben, de tal manera que otra persona también pueda entender lo que ustedes han escrito. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, no nos gusta mucho redactar, pero tenemos que aprender a hacerlo. Bueno, inicio. Ya tengo declaradas mis variables. Como el usuario necesita meter los datos de la base y la altura, entonces yo quiero que mi programa muestre en la pantalla, vamos a suponer que ya estamos en una computadora, ¿verdad? Entonces que muestre en la pantalla, y para eso pongo
una palabra clave que se llama escribe, ¿ok? Y entre comillas escribo lo que quiero o el mensaje que quiero que se muestre en la pantalla al usuario, ¿ok? Entonces, escribe, se sobreentiende que se escribe en pantalla, ¿verdad? Introduce el valor de la base. Y soy un poquito más específico. A lo mejor yo quiero que ingrese el valor de la base en metros. ¿Ok? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, quizá a lo mejor tengo que ser más específico. Por eso les digo, conforme vamos creando el programa, nos van saliendo ciertas cosas que nosotros tenemos que ir aclarando. Calcular el área de un rectángulo, pero me deja muy ambiguo el algoritmo, porque no sé si el área me la va a calcular en metros cuadrados, me la va a calcular en centímetros cuadrados, me la va a calcular en pies cuadrados. ¿Ok? Entonces, mi algoritmo va a estar un poquito mejor identificado si le escribo calcular el área de un rectángulo en metros cuadrados. Y entonces, cuando yo le ejecute mi programa, le voy a pedir que muestre en pantalla, que le muestre en pantalla al usuario, introduce el valor de la base en metros. ¿Ok? Porque con eso yo aseguro que a la hora de realizar mi prueba, utilice datos en metros y por lo tanto mi resultado esté en metros cuadrados. ¿Ok? Si yo no le especifico al usuario que ingrese el valor en metros y me pone un valor en centímetros, pues entonces a la hora de ejecutar mi algoritmo, pues nos vamos a meter en un problema porque no nos va a dar el resultado esperado. ¿Ok? Vale. Bueno, seguimos con la siguiente línea. Ya se mostró en pantalla el valor. Ahora, mi programa internamente va a leer ese valor. Como ya sabemos que internamente mi algoritmo, ese valor de la base, se va a guardar en un identificador, en una variable que yo ya tengo aquí escrita, que es la B mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es que mi programa internamente va a leer lo que está almacenado ahí. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, lo mismo va a suceder con la altura. Entonces, en una tercera línea probablemente me va a mostrar en la pantalla, introduce el valor de la altura en metros, ¿no? Y ahora va a leer lo que está en la variable h. ¿Ok? Esto de leer es lo que hace el programa de manera interna. Ajá. El usuario escribe el número de la base en metros y el algoritmo, tu programa, lee ese valor que introdujo el usuario. Luego le muestras en pantalla al usuario que introduzca el valor de la altura. Él escribe con el teclado un número que es la altura e internamente tu programa lee ese valor. ¿Vale? Ahora bien, ya que tu programa ya tiene el pleno conocimiento del valor de la base y el valor de la altura, entonces ya pasamos a la siguiente línea, que vendría siendo propiamente la operación matemática. ¿Ok? Entonces, para poder calcular el área de un rectángulo, sabemos perfectamente que tenemos que multiplicar la base por la altura. ¿Ok? Esa es la operación matemática que se va a hacer, multiplicar base por altura. Pero ese resultado que me genera esa operación, se tiene que almacenar en mi variable que yo definí también al principio, que es la A mayúscula, que me representa ¿qué cosa? El área. Entonces, ¿cómo guardo ese resultado en la variable? Ya sea que utilice el signo igual, ¿ok?
de esa manera, o bien puede utilizar la flecha, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos creando pseudocódigos, no hay ningún problema en utilizar la flecha o el signo igual de manera indistinta. Cuando ya empiecen a trabajar con un lenguaje de programación, entonces ahí ya empiezan las restricciones, porque quizá el signo igual se utiliza en ciertos casos y la flecha se utiliza en algunos otros, pero bueno, no estamos trabajando en ningún lenguaje de programación en especial, ¿vale? Entonces, a lo mejor para un usuario común, quizá la flecha no le indique nada, pero el signo igual le sea más familiar porque el signo igual lo ha visto durante toda su vida escolar, ¿no? Entonces, lo que el usuario va a entender o cualquier persona que mire el algoritmo va a entender que el área o el valor del área va a ser igual a la multiplicación de la base por la altura. Ok, mi programa ya hizo ese cálculo. Ese resultado ya se almacenó en la variable A. Ahora, en la pantalla, voy a mostrar un mensaje, ¿verdad? Pues voy a mostrar un mensaje donde le diga yo al usuario o le muestre al usuario el resultado de esa operación, ¿ok? Entonces, vuelvo a escribir la instrucción escribe, abro mis comillas, entonces, el resultado del área, es 2 puntos y seguido, dejo un espacio entre los 2 puntos y la comilla de cierre, ¿sale? Y afuera de las comillas voy a imprimir lo que está almacenado en la variable A. Entonces simplemente escribo esa letra A mayúscula fuera de las comillas, porque le estoy tratando de dar a entender a mi programa que en la pantalla se va a escribir el resultado del área es y se va a mostrar en la pantalla no la letra A, sino lo que está almacenado en esa letra A. Si yo ya no voy a hacer otra cosa con mi algoritmo, si yo considero que con esa lista de instrucciones ya tengo resuelto mi problema, entonces ahí terminaría mi algoritmo, ¿vale? Entonces yo normalmente cuando creo pseudocódigos, pues siempre escribo inicio y fin antes de cualquier cosa y ya adentro empiezo a generar las instrucciones, ¿no? Hay quienes a lo mejor nada más escribieron inicio, desarrollaron sus instrucciones y al final escribieron fin. Ustedes tienen la libertad de hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿ok? Entonces es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿sale? Vamos a hacer otro ejemplo y para eso voy a pedir de su colaboración, ¿ok? Vamos a ver qué podemos hacer con este otro algoritmo. Ok, bueno, vamos a ver. Una duda. Sí. En el algoritmo no tenemos que especificarle a nuestro programa que pues, estamos asignando B como base, o simplemente se le puede poner esas letras que le puso ahí. Bueno, la parte de la documentación de especificar qué significa cada letra o cada variable se hace fuera del pseudocódigo. Todo esto está aquí. O sea, la especificación es para otro usuario, ¿no? O sea, otra persona. Así es. Pero yo me refiero al pseudocódigo. En este caso, o sea, tenemos que asignarle al programa, asignar B como base, o simplemente basta con poner esas letras. Ok. Si el algoritmo, el pseudocódigo, solamente tú lo vas a utilizar, entonces con ponerle B, H
y A es suficiente, porque como solamente tú lo vas a trabajar y tú lo vas a usar, tú sabes perfectamente que B es base, H es altura y A es área. Pero si lo llega a ver otra persona, a lo mejor, por eso entro ahí en esa parte, la idea de un identificador es que yo al verlo me dé una idea de qué tipo de información me está guardando. Entonces, para hacer un pseudocódigo un poquito entendible a otras personas, quizá a lo mejor lo más sensato es que hubiera puesto base, que hubiera puesto alt de altura y aquí hubiera puesto área. Obviamente aquí tendría que modificar todo esto, ¿vale? Para que entonces quizá otro usuario que va a utilizar tu pseudocódigo lo entienda mejor. Uh-huh. Bueno, mi duda en sí es si el pseudocódigo, así tal cual como lo había hecho, lo entendía el programa o era necesario especificar. O sea, No. otra persona. El programa, cuando tú programas, el programa, a la hora de programar, el compilador entiende los identificadores B, H y A. Él no tiene ningún problema con ello. Vale, esa era mi duda. Gracias. Ajá, vale.